Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis. Es un diálogo que hemos generado para compartir nuestras conclusiones y lecturas acerca del tráiler y el primer capítulo de la serie Distrito Salvaje. Nos encontramos aquí Ana Milena Muñoz, Camila Zárate Sierra, Jorge Augusto Aparicio y quien les habla, Paula Melisa Origua. Con nuestra crítica no esperamos destruir el producto audiovisual, desmeritar el trabajo de quienes lo han realizado, ni emitir juicios de valor acerca de las cargas morales que este pueda reflejar, así espectadores, a partir del primer capítulo y del tráiler, que funcionan a modo de abrebocas y tienen la función de enganchar así a la audiencia. Así pues, queremos entrever qué tipo de representaciones visuales propone la serie en estos espacios, cómo esta nos interpela y de qué manera dialoga con la realidad, al mismo tiempo en que, como obra de ficción construida a partir de hechos reales, construye esa misma realidad junto a unos imaginarios y una memoria. Distrito Salvaje es la primera producción colombiana que se estrena en Netflix. Lanzada en dicha plataforma durante el mes de octubre del 2018, la serie se enmarca en los años de la firma del Acuerdo de Paz y los procesos de reintegración con los exintegrantes de las FARC-EP. Para llevar a cabo nuestro análisis, hablaremos de tres momentos tenuemente diferenciados. En primer lugar, algunas de las imágenes y visualidades que este abrebocas de la serie propone. Después, la manera en que dichas visualidades dialogan con el conflicto en Colombia y crean una representación y una memoria del mismo. Para finalmente preguntarnos por el lugar de la serie como producto cinematográfico en el contexto de la posguerra, del capitalismo y de la producción cinematográfica no estadounidense que plataformas como Netflix adelantan hace varios años. Empezamos revisando incluso precisamente la plataforma como planteaba Augusto, en principio cómo presentan la serie y nos pareció muy curioso que incluso antes de ver el episodio notamos la forma en la que los nombran, porque los capítulos están nombrados como verbos que han sido nominalizados, y los verbos como sujetos de la oración. Entonces, el primer capítulo se llama coacción, pero desconocemos quiénes están coaccionando a quiénes, pues nos están dirigiendo la mirada hacia esa acción específica, pero no hacia los actores que la practican y los cuales son víctimas. Entonces, a partir de eso, encontramos una desagencialización constante de los actores dentro de los capítulos. Además, lo primero que aparece cuando uno ve el capítulo es lo siguiente. Esta es una serie original inspirada en la realidad, pero no en nombres, hechos o personajes reales. Cualquier parecido o similitud con la realidad es pura coincidencia. Entonces, desde un principio nos damos cuenta que esta afirmación es bastante problemática porque reconoce un contexto que es eh, el posacuerdo de paz con las FARC-EP, pero no brinda ningún sustento histórico o narrativo que permita distinguir entre la ficción y la realidad. Entonces está construyendo esta verdad, que es una posibilidad, pero realmente no tiene ningún sustento histórico. Y precisamente, Paula, es que esta verdad que nos está construyendo la serie, pues está en el marco de la firma del acuerdo de paz, como tú nos dices, pero con una historia individual, ¿no? Una historia que nos está enmarcando en este proceso y que más bien está reduciendo lo rural y se está enfocando pues en la ciudad. Y cómo nos pinta la ciudad como un lugar que es socioculturalmente salvaje. Si bien esas especies que serían nuestros actores armados, ahora la están habitando, la harían salvaje. Además, también nos recalca la idea de que estos actores armados van a cargar ese nombre constantemente, aunque hayan pasado pues por su proceso de desmovilización, de dejación de armas. Y el más claro ejemplo de esto es cómo la única oportunidad del protagonista tiene que, para poder mantener una vida estable, pues tiene que volverse un mercenario, tomarlo como trabajo y ahora no va a ser un mercenario pues al servicio de unos, sino que viene a llega, se convierte en un mercenario al servicio del Estado colombiano. Entonces estos actores armados pues son los que están salvajizando la ciudad en la serie. No están siendo actores políticos, sino simplemente peones de guerra sin ideología, que si uno los pone juntos pues terminan siendo iguales, ex paramilitar, ex guerrillero, ex LN, de las FAREP, entre otros varios. Y es que lo que nos dices, Ana Milena, es totalmente válido y así nos podríamos preguntar si en realidad este distrito salvaje del que nos habla la serie
¿Hace alusión a los actores que lo generan por su pasado o por el contrario se refiere a este mundo totalmente desconocido para estas personas que llegan por primera vez a la capital colombiana? Ya que la serie nos habla de que nunca han estado presentes en estos espacios urbanos. Y un claro ejemplo es que en los diálogos de este episodio, y que también se escucha en el tráiler, le dicen al protagonista literalmente: yo quiero que usted se acuerde de una cosa. En la calle sí se habla mucho de paz, pero no crea tanto. Es una selva muy parecida a la que usted se acaba de escapar. Y con esto también podemos notar en la descripción del capítulo y de la serie que hacen explícito que es un ex guerrillero, pero lo que viene después es una situación en la cual podría estar presente cualquier persona que haya crecido en un contexto de violencia política, y además porque no muestran una distinción alguna ante la posibilidad de que fuera otro tipo de actor armado, aunque ideológicamente puedan ser profundamente diferentes. Claro, y es que así también nos están planteando este concepto, digamos, de víctimas en la historia, si es que podemos llamarlos y llamarlas como víctimas, ¿no? Entonces vemos estas víctimas como personajes débiles que hasta cierto punto llegan a ser sumisos en su forma de actuar, incrédulos de las situaciones y que no tienen una voz muy presente, ¿no? Lo vemos pues encarnado en la presencia de la madre y del hijo del protagonista, que vienen pues de un origen campesino y que aunque han permanecido toda su vida en un ambiente alejado de la ciudad, donde la mujer, la madre del protagonista ha sido la base del mantenimiento y del sostenimiento de esa familia, ellos vienen en la serie a un contexto totalmente diferente y con una disposición pues muy abierta como para cambiar toda esta forma de vida. Sí, claro, lo que ustedes señalan. Finalmente, incluso como dialogando un poco con este concepto de víctima, ahí interceden también unas, digamos que unas presencias bien interesantes que hacen que no resulte como deseable terminar siendo este tipo de personas y es compleja la situación que se desarrolla en torno a ellas. También podemos observar un constante refuerzo de la masculinidad del protagonista mediante la relegación de esas acciones de los estereotipos de género clásicos, patriarcales, que se corresponden con lo que su madre hace, ¿no? Desconociendo así diversos procesos como la manutención previa al reencuentro que tienen como familia y relegando, en este caso a la madre del protagonista, las labores del cuidado, ¿no? Poniéndolo a él como único proveedor económico. Nos encontramos también con otras construcciones de masculinidades y feminidades alrededor de los personajes en otras escenas, en donde se valida constantemente la voz masculina del protagonista. Por ejemplo, cuando es niño y es reclutado por el grupo armado, también se está inferiorizando la voz de su madre, quien es una adulta y se opone al reclutamiento. Finalmente es el niño quien decide irse en el grupo guerrillero, reforzando ese papel de la madre y de la hermana como agentes no directas en la guerra, como agentes pasivas, cuidadoras del campo, del hogar y de cualquier actor que pase por ahí. Claro, Augusto. Y es que todo esto que nos estás diciendo nos lleva a pensarnos y analizar cómo se dan las relaciones de poder y los diálogos a lo largo de este primer episodio. Y vemos que esferas como el discurso y la fuerza física se retratan a través de los personajes masculinos. Y además esta no es la única representación que vemos en la serie, ¿no? Porque también se propone pues el refuerzo de los estereotipos de género atravesados por las clases sociales. Por ejemplo, la mujer de clase alta la vemos como una mujer serena, calmada, que reflexiona como frente a las circunstancias que se le presentan y que además cuando se atreve a hablar ante las figuras masculinas que la rodean, está como transgrediendo ese silencio que debería tener por ser mujer. Un claro ejemplo, pues en la serie es el papel de la fiscal, como ella es entendida y tomada como cuidadora de la nación, y también la periodista, ¿no? Que aparece como un accesorio a este propósito. Con esto que mencionas me hiciste acordar a una escena. Se ve a una mujer policía con ciertos estereotipos marcados, al tener actitudes súper tajantes y fuertes, pero al mismo tiempo es irritable e indecisa, por decirlo así. Y siempre bajo la supervisión de sus superiores, porque muestra esa dualidad en sus comportamientos y en su profesión, que tal vez son un poco inestables al no lograr ser profesional u objetiva y no poder controlar esos sentimientos que le genera la relación que tiene ella con el protagonista. Sí, claro, Camila. De hecho, decantando ya un poco estas reflexiones, valdría mucho la pena preguntarnos por el papel de las mujeres en la serie. ¿Están solo para ser vistas y estereotipadas? ¿O influyen también en la construcción de la narrativa? Y si es así, ¿de qué manera influyen en ella, no?
en función de esos papeles masculinos que hemos descrito o masculinizados, o dotando de sentido a la trama y a sus propios personajes por sí mismas. A partir también de todas estas construcciones de lo social que nos propone la serie, se entiende que este contenido busca un cierto tipo de mirada, ¿no? Para poder llegar a ser disfrutado. Son esas miradas citadinas, alejadas de las perspectivas y complejidades del conflicto armado, que puedan resultar accesibles a un público internacional, ¿no? Para el que este conflicto resulta más ajeno. No encontramos o quizá no se encuentren aquí incluidas las miradas de aquellas poblaciones colombianas históricamente marginadas y en general casi ningún esbozo de esas personas para las que el conflicto armado pudo llegar a representar una cotidianidad mucho más cruda. Sí, claro, y es que para quienes no hemos vivido la guerra, la serie termina siendo y representando ese acercamiento contextual para nosotros, ¿no? Termina generando como ese efecto de verdad y finalmente recrea todas las visualidades de la guerra, encarna pues diferentes actores del conflicto armado, les da cuerpo, les da voz y un correlato pues dentro de toda la narrativa. A partir de todo esto podríamos considerar la serie también como un relato ficcional, ¿no? Sin olvidar esto que les digo, que es un efecto de verdad inherente pues en su realización, pero que este relato ficcional es capaz de construirse como un ejercicio de memoria del proceso, que en la serie llaman de reinserción de los desmovilizados y que además lo ponen en el marco del cese del conflicto armado colombiano. Vale aclarar aquí que el término reinserción se utilizó en la serie de una manera imprecisa. Hay que tener aquí varias cosas en cuenta. Primero, que el nombre institucional que se utiliza en las desmovilizaciones individuales, que es la que está haciendo nuestro protagonista, es diferente y que debe diferenciarse también al nombre institucional que se utiliza para el proceso colectivo, el acuerdo de paz con las FARC-EP que acabamos de vivir. Y que esto es importante pues denotarlo porque los términos connotan apuestas distintas tanto en lo institucional como en lo social. Sí, total, o sea, en la construcción de verdad que mencionaban y como comentó un poquito antes Camila, plantean los actores que fueron parte del conflicto como iguales. Entonces, los combatientes de la guerrilla, los paramilitares, todos son iguales porque es que esa serie no arriesga nada en lo político. No se ve alguna carga ideológica que dé cuenta que el señor es un exguerrillero y aunque la institucionalidad emerge como un pilar para la historia, muestra la corrupción como una maquinaria que potencia la guerra. Entonces, el fin justifica los medios y nosotros podemos aprovecharnos de las habilidades que tiene un excombatiente para meterlo ilegalmente a hacer operaciones con la policía, espectacularizando así todo este proceso de reincorporación a la vida civil. Además, esta despolitización que mencionaba termina por decantar el contenido de la guerra, sus implicaciones y motivaciones, más como un hecho anecdótico de su construcción psíquica y no como un correlato del país y de su historia. Es que eso que nos dices nos hace pensar que el conflicto que se presenta entre el protagonista y el antagonista de la serie parece tener un origen personal, basado como en ese entrañamiento, con pocos o casi nada de esbozos de la carga moral, social o política que esta situación que mencionabas implica para ambos. Tal vez hay una naturalización de la violencia como vía para resolver los conflictos, o esto es lo que podemos observar en la serie, casi como una respuesta típica de una nación que se ha venido construyendo profundamente violenta, como lo es Colombia. Claro, y es que nos vienen a presentar entonces en la serie como similares y como iguales unos actores armados ilegales que pertenecen a estructuras y organizaciones con apuestas y objetivos muy diferentes. Unos que están ligados a unos aspectos políticos e ideológicos, mientras que otros no. Entonces aquí es interesante respecto a la construcción del personaje el término que se le asigna de pisa suave, ¿no? Cómo se asemeja más a los hombres de acción de las películas como tradicionales de Hollywood, pero que en realidad los pisa suave tenían una función de infiltración en las bases enemigas, no eran un ejército de un solo hombre como nos está diciendo la serie. Y es que el lenguaje que usa la institucionalidad en la serie también es muy diciente, porque usa términos como asesinos, terroristas y perros de guerra. Y estos términos crean y refuerzan el imaginario de unos combatientes deshumanizados y totalmente irracional. También deslegitima la posibilidad
de una apuesta político-social, por ejemplo, en nuestro protagonista y en los demás excombatientes, y los desliga a él y a todos de una capacidad de razonamiento, ¿no? y de civilidad. Por lo que vemos en la serie entonces, los excombatientes como seres equivocados, ¿no? que deben estar arrepentidos y a quienes debemos reconocer pues su participación en el grupo armado como un error, como una pérdida bien de tiempo, de su vida, etcétera. Fíjate, Ana, que esa pérdida que tú planteas ahí es muy interesante porque la serie tiene un recurso narrativo que es recurrir al pasado del protagonista, ¿no? Y un poco intentar ponerlo en diálogo con ese presente que él está viviendo en la ciudad. Y a partir de ese diálogo, o en ese diálogo con el pasado, la serie representa parte de la vida del protagonista en la selva, donde pues convergen otro cúmulo, otra serie de identidades y de imágenes, muchas de ellas, al menos en este primer episodio, mostradas de manera deshumanizante, misógina y violenta. Sin ahondar acerca de la veracidad de estos hechos o de su validez histórica, sí es bien interesante resaltar que la mirada aquí se dirige a atribuir este tipo de actos a un grupo armado en particular, a las FARC-EP, desconociendo u omitiendo las atrocidades que fueron llevadas a cabo en otros espacios, y por otros actores de esta misma guerra. Esto último, pues, es particularmente peligroso en una representación de este tipo, ¿no? Total, porque es que desconoce esos actores mediante la despolitización y los hace ver a todos iguales. Entonces no hay mucha representación de integrantes de estructuras de autodefensas llamados como paramilitares o también quienes hacen parte de las Fuerzas Armadas del Estado, a quienes vemos como productoras y replicadoras de este lenguaje institucionalizado sobre los grupos ilegales que ya mencionamos. Sí, y es que con lo que ustedes mencionan de esta poca o casi nula representación de algunos actores, la serie al principio, como ya lo habíamos mencionado, hace referencia a que esta está basada en la realidad, pero omitiendo nombres, hechos o personajes reales. Y resulta importante preguntarnos por qué no enmarcar a ciertos autores con sus nombres propios y desdibujando su presencia en el conflicto armado colombiano. Pero en realidad la serie hace mención a otros actores, como por ejemplo cuando en una escena un comandante guerrillero nombra a Uribe, diciendo: camaradas, compañeros, compañeras, el caguán se terminó, Uribe nos está dando rejo, nos quieren acabar en este momento, tenemos que estar más unidos que nunca. Y esto nos muestra cómo en la memoria hay actores específicos que claramente podrían ser omitidos a través de otros recursos narrativos, como usar el presidente, el Estado, el gobierno. ¿Y por qué el afán de nombrar este en específico? ¿Qué representa Uribe dentro de la construcción de memoria de nuestro país? Y nos preguntamos, ¿qué visualidades o retóricas se activan con su nombramiento? Además de eso, pues encontramos una intertextualidad, ¿no? Y es que esta serie también se enmarca en el discurso que se maneja en la construcción de películas y series basándose en el contexto no solo del conflicto, sino el contexto del narcotráfico en Colombia. Series como Narcos, como Escobar el patrón del mal, que tienen una construcción visual del arquetipo de las personas colombianas y podríamos asociar al menos parcialmente con el mito del mestizaje, con la ausencia o exotización de poblaciones negras e indígenas que junto a los campesinos fueron quienes más padecieron el conflicto. Claro, y es que pretendiendo esa verdad y esa reparación y pues intentando subsanar los efectos de la violencia que hemos vivido en el país, pues nace ese esfuerzo por plasmar materialmente pues a través de monumentos, conmemoraciones, entre muchos otros artilugios y representaciones esa memoria de las violencias. Y es que en este caso puntual, ¿desde qué perspectiva nos lo están mostrando? Y es mediado por un proyecto cinematográfico que tiene fines mercantiles y que tiene una necesidad constante pues de musealizar los procesos que se están llevando a cabo actualmente en nuestro país, en Colombia. Y es que la inmediatez en que nace esta serie puede llegar a atropellar el desarrollo pues de las realidades que está buscando representar, ¿no? Es algo que está sucediendo, entonces debemos reconocer como muy importante aquí la temporalidad como fundamental, un factor dentro de la historia. Claro, sí, como ustedes señalan, la problemática precisamente con esta necesidad y esta tendencia a memorializar los hechos del conflicto armado se da cuando nuestra mirada empieza a dirigirse a legitimar a través de estas producciones y producciones de toda índole el accionar de unos actores, deslegitimando el de otros y reproduciendo unas miradas
aún más sesgadas acerca de nuestra propia historia, ¿no? Es necesario emitir diversas miradas acerca de lo que ha pasado, pero es complicadísimo poder llegar a construir una completa o a construir una real. Sin embargo, comercializar con estas representaciones del trauma, del sufrimiento, del dolor, tanto de víctimas directas como indirectas, que ha dejado y sigue dejando este conflicto, no creemos que sea la mejor manera, ¿no? Vemos aquí también recreados y naturalizados hechos que han sido el común denominador de la población campesina y que se ponen en escena muchas veces sin reconocer la carga moral, emocional y subjetiva que contienen. Eso es problemático y también valida unas formas de memoria traumática en las esferas públicas, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, que son los sitios donde se exhibe esta serie también, ¿no? Así pues, el dolor termina deviniendo un espectáculo. Y a pesar de ese suscitado efecto de verdad del que les hablábamos hace tiempo, ese dolor termina por relegarse al espectro ficcional, ¿no? Se nos olvida muchas veces que ese dolor también está presente en la realidad, ¿no? Entonces, no sabemos si el problema son esas imágenes o lo que sucede en nuestra sociedad a diario, que está muy cerca de esta violencia que se muestra en las pantallas. Claro, Gusto, y es que esto es un problema precisamente como tú lo estás diciendo, porque esta amalgama entre ficción y realidad termina emergiendo como un fiel representante de nuestro país, haciendo parte pues de este mecanismo por la saturación mediática, ¿no? Que vivimos, de la violencia, que a diario la vemos en nuestras pantallas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las producciones eh, de toda clase y de todo tipo. Y es que esta constante representación ha devenido pues en una naturalización. Parece que esto nos anestesiara, ¿no? Como frente a ese dolor. Sí, claro, ahí como tú señalas emergen cosas interesantísimas. Preguntarnos por qué se producen este tipo de visualidades, por qué seguimos reproduciendo la guerra en nuestras pantallas y con qué fines, ¿no? Es interesante porque la producción de la serie se enmarca en una estrategia de Netflix para posicionar una suerte como de historias locales, ¿no? Abriendo sus contenidos un poco a otras geografías para intentar romper barreras de algún modo. Aquí pues resulta importante preguntarnos qué tanto dicha iniciativa termina en realidad alimentando discursos de racialización o romantizando las precarias condiciones de vida de esas zonas geográficas que no corresponden al Atlántico Norte habitual de la producción cinematográfica hegemónica, ¿no? Al Hollywood de toda la vida. Quizá la construcción visual de lo social en estos territorios, en nuestros territorios, no sea una manera de reconocer o de incluir la diferencia, sino más bien un intento por perpetuar una integración a partir de la asignación de roles específicos, mayormente racializados, atravesados también por el género, la clase, un montón de categorías, y que finalmente son los que construyen los personajes y las narrativas de estas producciones. Se vuelve muy diciente. Total, lo que ustedes dicen, y es que a nivel de recepción, como hemos visto, la serie fue recibida con críticas mayormente positivas. Fue interesante también como leer las aproximaciones que distintos medios tuvieron de ella, destacando siempre que la producción era completamente colombiana debido a sus realizadores y haciendo énfasis en esa construcción del personaje principal. Y es que respecto a ese personaje, que suscitó en nosotras una mirada que en realidad no podíamos evitar compararlo con estas otras expresiones del cine hollywoodense, como ya mencionaban anteriormente, donde esta idea del ejército de un solo hombre fue concebida como un ideario nacional para justificar y naturalizar las avanzadas militares que el país norteamericano tuvo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y como todas estas narrativas nos hacen profundamente colonial, estereotipado y adaptando desde las latitudes que siempre han tenido el poder de construir esa realidad sobre nosotros. Además que, pues como mencionaba Camila y como mencionaba Juan Pablo Raba en una entrevista que le hicieron, es decir que hay un desconocimiento, pues precisamente del contexto histórico, del contexto en el cual se desarrolló la guerra, que ahorita está en un posacuerdo, pero que sigue siendo guerra. Y si bien no tiene una intención de representar a ciertos actores de una determinada forma, es innegable que pone en juego parte de nuestro pasado a partir de lo que decide mostrar y de cómo lo hace. Entonces,
Estas fueron nuestras reflexiones, las conclusiones que pudimos hacer a la luz de las lecturas y nos gustaría e invitarlas a que se cuestionen el contenido que les presentan y que consumen, sobre todo cuando se basan en realidades del pasado de nuestro país. A modo de bibliografía, además de nuestras propias cavilaciones y de las reflexiones a las que hemos llegado grupalmente, hemos también recurrido a las lecturas de Modos de Ver de John Berger, a Placer Visual y Cine Narrativo, un artículo de Laura Mulvey, a Pretéritos Presentes, un artículo de Andreas Heisen, a Exceso y Defecto de la Memoria, Violencia Política, Terror, Visibilidad e Invisibilidad de Marta Cabrera, a El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria de Silvia Federici, a El etos del cuidado en la producción de conocimiento, una aproximación desde la antropología feminista al campo científico de Tania Pérez Bustos, y en general a las reflexiones hechas durante el curso de Visualidades extremas y políticas de la construcción de memoria, dictado en la Universidad Nacional durante el primer semestre del año 2020.